Continuamos con lo que es tejido renal. Pantalla completa, sacamos eso. Listo, ¿ya? Entonces vemos tejido renal, ya lo que es el aparato urinario en sí, que está conformado por los riñones, los dos uréteres, la vejiga, la uretra, eso ya ustedes lo saben. Pero para mí, yo siempre les digo a mis estudiantes, la parte más importante de nuestro cuerpo son los riñones, ¿ya? Más importante que el corazón y demás. ¿Por qué? Porque un problema renal te deriva a uno cardíaco, te deriva a uno hepático, te deriva a todo. Se desregula el riñón y se desregula todo. ¿Por qué? Por sus funciones. Aparte de que no se regenera como el hígado, ¿no? Entonces tenemos la homeostasis, ¿ya? Y la homeostasis, que es el equilibrio de las condiciones casi constantes que ocurren en el organismo, ¿ya? Y cuando nos referimos a equilibrio, imagínense una balancita, ¿ya? O mejor otra cosa, a ver. ¿Han visto esas cuando van a cuerdas, ya? Y una personita camina, ahí equilibria y entre caerse y no caerse. Esas son las condiciones casi constantes. Es decir, por ejemplo, la glucosa a veces sube y luego tiene que regularse, ¿no? A veces baja y luego tiene que aumentar. Entonces, esa regulación es la homeostasis, ¿ya? Entonces, ahí prácticamente participa en retroalimentación, todo lo que tenga que ver con un mecanismo de control, ¿ya? Y ahí, por ejemplo, las principales funciones del aparato urinario en relación a la homeostasis es la presión arterial. Porque aquí vamos a ver lo más importante que es el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Regula la osmolaridad de la sangre, el equilibrio ácido-base, el pH. Ahora, ¿cómo hace eso? Mediante la conservación, el mantenimiento de quién, del agua, reabsorbe agua, sales, glucosa, proteínas, las excreta cuando ya hay en exceso en la sangre, o cuando falta, agarra y reabsorbe cuando se están excretando. Entonces, ahora, otra eliminación es como que tiene sus segmentos, ¿no? Como una fábrica, imagínense. Entonces tiene que desechar sustancias que son tóxicas, las metaboliza, ¿ya? O sea, el hígado metaboliza y esos productos metabólicos que son tóxicos, el riñón los tiene que excretar. Y también lo hace por medio de la orina. También participa acá el equilibrio de lo que es el ácido base con lo que es el bicarbonato, que acá hay un horror ortográfico, es esto, ¿ya? Y el hidrógeno. ¿Ya? Ojito con ese detallito. Ahora el riñón, tenemos su ubicación en T12 y L3. Es retroperitoneal, como ustedes ya saben. Sus medidas por 12, por 6, por 3 de espesor. Facilito dividir entre 2 a 12. Tiene la forma de un guisante, ¿ya? Y su función tiene funciones endocrinas. Por eso les digo que participa en todo, miren, ¿no? Entonces tenemos en funciones endocrinas que síntesis de renina, ¿ya? La renina es una hormona proteica que se sintetiza en las células yuxtaglomerulares, ¿ya? Que pertenece al sistema renina-angiotensina-aldosterona, que ya vamos a ver en qué consiste. Luego también sintetiza lo más importante, eritropoyetina, ¿ya? ¿Y quién lo sintetiza? Células endoteliales. Esas células endoteliales actualmente se las llama las células de Nol, ¿ya? Es un artículo científico que son células endoteliales de los capilares peritubulares. Ya es el mismo nombre. Y también participan en la activación de la vitamina D, lo que es el calcitriol o el 1-alfa 25 hidroxicalciferol. ¿Ya? Ahora, ¿por qué? ¿Qué función tiene la EPO? Y eso les quiero hablar mucho. Porque la eritropoyetina lo que hace es aumentar la eritropoyesis, la hematopoiesis, glóbulos rojos, blancos, ¿ya? Y plaquetas, ¿no? Entonces, como aumenta la hematopoiesis, ¿ya? Esto es respuesta a necesidades metabólicas. Por ejemplo, imagínense un ciclista, un atleta de alto rendimiento, pues va a tener elevado el EPO, ¿ya? Normalmente. En hemorragias, por ejemplo. En anemias, cuando tenemos un déficit de glóbulos rojos, entonces la EPO se activa para sintetizar más glóbulos rojos y tratar de compensar. Entonces, eso tenemos que aprenderlo, ¿no? Lo que es la EPO. Ahora, cuando hay un exceso de glóbulos rojos, ¿ya? Exceso de glóbulos rojos, eso llamamos policitemia. Y es un momento anormal, ¿ya?
¿Qué pasa cuando hay mucho glóbulo rojo? Más, digamos, imagínense del ser el 45, pasa a ser el 70%. La sangre se hace más espesa, es decir, aumenta la viscosidad sanguínea. Eso te predispone a trombos, coágulos, aumenta el gasto cardíaco, el corazón tiene que hacer más fuerza. ¿Ya? ¿Qué pasó por allá de los años más adelante? Muchos ciclistas de alto rendimiento habían muerto. En un lapso de 5 años murieron más de 25 ciclistas, de 2 años, 3 años, perdón. 25 ciclistas de gran alto rendimiento. Entonces decían, ¿por qué ocurre eso? Y no habían fallas en los test antidoping y demás. ¿Qué era? Que los competidores habían mejorado mucho sus marcas. Entonces dijeron, no, estos están utilizando algo. Y empezaron a darse cuenta de la EPO, de la eritropoyetina alfa recombinante. Es igual a la del cuerpo. Entonces, pues con una prueba tú no lo detectas. Entonces, hay determinadas pruebas más sensibles que solo en ciertas horas. O sea, tiene que ser muy cerca cuando ha sido inyectada. ¿Ya? Porque si ha pasado un poquito más del tiempo, ya es difícil detectarla, porque es igual a la normal y las concentraciones van a regularse, digamos, ¿no? Entonces, por eso habían fallecido estos, porque esa viscosidad sanguínea genera trombos, ACV, insuficiencia cardíaca, paros cardiorrespiratorios y todo, ¿no? Ahora, nos vamos a la estructura del riñón, ¿ya? Entonces, en la estructura del riñón tenemos lo que es la cápsula renal de Gerota, ¿ya? Tenemos una corteza renal y una médula renal. En sí, ya acabamos a eliminar esta partecita. Hay dos cápsulas que podríamos decir. Ya, una cápsula renal, pero antes de esta, que no es parte histológica, pero es una cápsula célulo adiposa del riñón. Debajo de esa capa del riñón encontramos ya la cápsula renal o de Gerota. Ya debajo de eso. Y pues ambas rodean al riñón. ¿Ya? Y tiene dos hojas, ¿ya? Una hoja anterior, que es la fascia renal o fascia de Gerota, y una hoja posterior o la fascia de Zuckerklan, ¿ya? Está compuesto por tejido conectivo denso irregular, tejido adiposo, fibroblastos y células mioepiteliales. Luego tenemos su corteza y su médula. ¿Cómo la identificamos? La una es más intensa, la otra es más pálida. Y la otra diferencia, la corteza es bien irrigada, el riñón recibe casi el 20% de todo el gasto cardíaco. ¿Qué es el gasto cardíaco? Es el volumen minuto, ¿ya? En sí es toda la eyección que sale, toda la sangre que es, por así decirlo, claro, eyectada por el corazón durante un minuto. ¿Cómo la sacamos? Volumen de eyección, que es 60 ml, 60-70 ml por cada latido, por la frecuencia cardíaca. Ese sería el gasto cardíaco. Pero es toda la sangre que es eyectada por el corazón en un minuto. ¿Ya? Entonces, si es eyectada en un minuto, ese gasto cardíaco es en total 5 litros en el cuerpo. De esos 5 litros, 20% va al riñón. Es decir, que es muy irrigado. La corteza tiene los famosos glomérulos renales, que van a ser un conglomerado de capilares. Lo vamos a ver ahorita. Ahora, el sistema vascular renal lo que permite es filtrar la sangre en una proporción de 1.25 litros minuto, 20 al 25% del gasto cardíaco, ya que es el volumen minuto, toda la sangre inyectada en un minuto. Ya aquí tenemos la fórmula. Ya. Ahora, ¿cuál es el sistema arterial? Y eso quiero que lo vean hoy. Tenemos la aorta, arteria renal, esa se divide en arterias segmentarias, ¿ya? Estas segmentarias en interlobulares, ¿ya? En interlobulares, arqueadas o arciformes, interlobulillares, ¿ya? Y de ahí, de ese interlobulillar, miren, quiero que vean, sale una aferente. Una arteriola que va a llegar hacia lo que es el glomérulo renal, que es una serie de capilares. Ya lo voy a hacer ahí como puntitos a los capilares. ¿Ya? De ahí
ya, de los capilares de la arteria aferente sale el glomérulo y sale la arteria eferente. Y esa arteriola eferente ya son de dos tipos. Una, ya miren, que están en los capilares acá, ya que está ahí uno, por así decirlo, en las células yuxtaglomerulares y otras que están en las corticales, ¿ya? Entonces, por ejemplo, estas son corticales. Unos que están en la corteza y otros que están justo acá, ¿ya? Yuxtaglomerulares. Entonces, hay dos diferentes tipos. Los que están en las células corticales dan una arteriola descendente, ¿ya? Una eferente, luego dan una descendente que va a los capilares peritubulares, ¿ya? Es decir, hace una arteriola, ya, la aferente, una descendente y vuelve, ¿ya? Y aquí están los capilares peritubulares, ¿ya? Entonces, eso es lo que hacen las corticales. Las descendentes van a los capilares peritubulares, luego una vénula ascendente, ¿ya? Y ahí forman, de la arteria descendente, pues forman algunos vasos rectos que pasan y forman lo que se llama los vasos rectos, ¿ya? Es decir, esta arteriola descendente forma después capilares peritubulares y una vénula ascendente. A ver, ¿cómo lo voy a dibujar acá? Entonces, de aquí sale una arteriola descendente. Salen capilares peritubulares. Aquí vamos a dibujar al túbulo renal. Ya, al túbulo renal. Ya, capilares peritubulares. Vénula ascendente. Vénula ascendente. Arteriola descendente. Capilar peritubular. ¿Esto qué hace, jóvenes? Hace que funcione un sistema bueno, y de ahí se forman unos vasos más rectos que son los famosos llamados vasos rectos. Esos vasos rectos, jóvenes, forman un sistema que se llama sistema contracorriente, ¿ya? Entonces, un sistema que permite, ¿no?, que la sangre descienda y ascienda nuevamente. Ya por eso se llama sistema contracorriente. Ahora, los yuxtaglomerulares no tienen estas arteriolas, directamente pasan a capilares peritubulares, vena peritubulares, vena renal y circulación sistémica, ¿ya? A cambio, las que están en la corteza sí tienen, ¿ya? Esa es la diferencia. Ahora, la corteza renal, ya, la corteza renal tiene glomérulos renales, bien, ya ahí vamos a dibujar un biencito, ya. Es la unidad, está compuesto por nefronas, túbulos colectores y una red vascular. Las nefronas, a su vez, por corpúsculo renal y túbulos renales. El corpúsculo renal es un conglomerado, una red de capilares. Esas nefronas, jóvenes, son la unidad estructural y funcional del riñón. Se destruyen, chao. Ahora, ¿cómo está compuesta esta corteza? Hemos dicho por células, una unidad estructural prácticamente, y lo que son rayos medulares o los rayos de Ferrén. Son así un aglomerado de túbulos rectos, túbulos colectores, extensiones de la médula en la corteza, ¿ya? Y vamos a verlo acá. Miren, este es un rayo medular. Esta es la médula renal. Esta se protruye hasta arriba. Todo esto sería el rayo medular. Túbulos rectos y colectores del riñón, que lo vamos a ver ahorita, ¿ya? Y esos son pues muy importantes. Ese es el rayo medular, ¿ya? Prácticamente, o de Ferrén, ¿no? Son túbulos de la médula en la corteza. Luego tenemos la médula renal, que no tiene corpúsculos renales, su composición los túbulos rectos, túbulos colectores, una red capilar, ¿ya? Entonces, estos no tienen corpúsculos, ¿qué tienen? Túbulos, ¿ya? Y túbulos rectos y colectores. Tenemos las pirámides renales de Malpighi, ¿ya? Un conjunto de túbulos en la médula, ¿ya? Un conjunto de túbulos. Estas en su vértice, ya miren todo esto, su vértice presentan lo que es la papila o el vértice, ¿ya? Que pues tiene una pequeña área activosa que se comunica con las cálices menores, ¿ya? Las cálices menores. Ahora, en las pirámides, ya, pues presentan dos partes, ya una médula externa y una interna. En la externa vemos una franja interna y una franja externa.
Y ya las columnas renales serían lo demás, prácticamente, ya que es tejido cortical dentro de la corteza. Aquí vamos a verlo, ya miren. Tenemos una columna renal, una pirámide renal, ¿ya? Y eso es lo que se pregunta en anatomía, ¿no? Esa diferencia, pirámide, columna. Ahora, los lóbulos renales son equivalentes a las pirámides, ¿ya? Es decir, cuántas pirámides haya son los lóbulos renales. Entonces, su estructura es una pirámide renal más tejido cortical. Ese es un lóbulo renal. Su composición, túbulo urinario o urinífero, nefrona más conducto colector. Luego los lobulillos, que son subdivisiones de los lóbulos, que tienen un rayo medular central y un tejido cortical circundante. ¿Ya? Ahora los túbulos, es fácil identificar a los túbulos, ¿ya? Y aprendérselos también. El túbulo urinario tiene lo que es la nefrona al túbulo colector, ¿ya? A todos los túbulos urinarios se le llama túbulo urinífero, ¿ya? Ahora, la nefrona junto con el conforman lo que se llama el túbulo urinario, ¿ya? Ahora, lo que es la nefrona tiene los corpúsculos renales y los túbulos renales. El corpúsculo renal está compuesto por glomérulos, ¿ya? Y una cápsula renal o cápsula de Bowman, ¿ya? Esa es la composición del corpúsculo renal. No sé dónde está la imagen, ya lo vamos a ver. Acá, pero por ejemplo, ¿ya? Esto de acá es un corpúsculo renal, los capilares, ¿ya? Y acá, cápsula renal o cápsula de Bowman, que es epitelio plano simple, ¿ya? Entonces, ojo con ese detallito. Y lo que son los túbulos renales, jóvenes, tenemos el túbulo contorneado proximal, el asa de Henle, el distal y el conector o conector arqueado. Este se va a juntar al final con el colector, ¿ya? Ahora, el asa de Henle tiene un descendente grueso, ¿ya? Y lo vamos a ver con la imagen. Miren, túbulo contorneado proximal, ¿ya? Contorneado proximal, acá. Asa de Henle, ¿ya? Túbulo hasta acá. Túbulo contorneado distal y conector, ¿ya? Ese conector se va a juntar ¿con quién? Con el colector, ¿no? Entonces el conector, aquí está el distal, llega acá, túbulo conector, se junta con el colector, ¿ya? Entonces tenemos un colector cortical, un colector medular, ¿no? Entonces ahí ya vemos. Y esa es la parte. Ahora vamos a ver bien la asa de Henle. La asa de Henle tiene una descendente gruesa, ¿ya? O recto proximal también se llama, una descendente delgada, una ascendente gruesa, ascendente delgada y una ascendente gruesa, ¿ya? Entonces, las dos primeras gruesas, o sea, la descendente gruesa, ¿ya? La descendente gruesa es el túbulo recto proximal y la ascendente gruesa es el túbulo recto distal, ¿ya? Ahora, por ejemplo, ¿se acuerdan de la arteriola descendente que les decía? ¿Ya? Viene aquí la arteriola aferente, luego capilares glomérulo, arteriola eferente, ¿ya? ¿De aquí qué viene? La arteriola descendente. De esta arteriola descendente, jóvenes, sale el sistema de los vasos rectos que son contracorriente, arteria descendente, capilar y vénula ascendente, ¿ya? Eso me forman unos vasos que son rectos prácticamente, rectos, vasos rectos, ¿ya? Que forman el sistema contracorriente. ¿Eso qué permite? Un adecuado intercambio entre los túbulos y los capilares peritubulares. ¿Ya? Y ahorita vamos a ver la función de cada uno. ¿Ya? Y estos absorben, por ejemplo, permiten el cambio de ciertas sustancias a determinado nivel de los túbulos renales. Por ejemplo, la glucosa se reabsorbe al 100%, ¿ya? En lo que es túbulo contorneado proximal. Pero ¿cuánto es el límite del riñón para absorber la glucosa en exceso? ¿Ya? Ese se llama el umbral renal de glucosa. Ese umbral renal de glucosa, ¿de cuánto es? 180 min equivalentes litros.
O sea, ahí ya vamos viendo esa diferencia, ¿no? Lo que es el famoso umbral renal de glucosa. Y así el agua se reabsorbe casi en un 100%, etcétera. ¿Ya? Ahora, ¿por qué al túbulo colector no se lo conformó como parte de los túbulos renales o de la nefrona? Ya por el origen embriológico. Ya no derivan del mismo lado. Eso se ve en embriología especial. Ahora, la nefrona es la unidad estructural y funcional del riñón. Hay 1 millón por riñón, no se regeneran. Su función es la formación de la orina. ¿Mediante qué proceso se forma la orina? Filtración, reabsorción y secreción. La filtración, jóvenes, ya es el paso de aquí de los capilares del glomérulo hacia el espacio renal, que lo vamos a ver ahorita. La reabsorción es que de los túbulos renales, ya, pasen a los capilares peritubulares. ¿Ya? Y la secreción es que de los capilares peritubulares vayan al riñón. Esa es la diferencia. Eso es lo bonito, pero nadie te lo explica con imágenes. ¿Ya? Su ubicación, ¿dónde la tenemos? En lo que son las nefronas corticales, ¿ya? Y abajo las nefronas yuxtamedulares, ¿ya? Tenemos ahí dos tipos de nefronas, corticales, que son el 85, y yuxtamedulares, los que están al ladito de la médula, ¿ya? Acá las corticales y las yuxtamedulares. Es por eso que las yuxtamedulares no tienen arteria descendente, por ejemplo, ¿no? Arteriola descendente. ¿Por qué? Porque las corticales están acá y las yux están aquí. No necesitan una descendente. ¿Ya? Entonces, está compuesto por lo que es el corpúsculo renal o de Malpighi y los túbulos renales. El corpúsculo renal tenemos el glomérulo y la cápsula renal o de Bowman. ¿Ya? Que es un glomérulo de 10 a 20 asas capilares de capilares fenestrados, como hemos pasado ya, ¿no? En lo que está en el canal, el video, lo que son el sistema cardiovascular, ¿no? Capilares fenestrados, es decir, muy agujereados, por así decirlo, similar, ¿no? Entonces tenemos ahí al endotelio, que es capilar fenestrado, y la membrana basal glomerular. La cápsula renal de Bowman es un epitelio plano simple, la sangre fluye a través de los capilares glomerulares, tiene una capa parietal, una visceral y un espacio urinario de Bowman. Vamos a ver eso ahora. Cápsula parietal, visceral, ¿ya? Espacio de Bowman, urinario de Bowman. Entonces, esas son las dos cosas. Capa parietal, capa visceral y entre medio espacio urinario de Bowman. ¿Ya? Fácil de identificar. Ahora, en la capa parietal son células epiteliales planas, que se lo vamos a considerar al estroma y que está asociado al estroma. Y la capa visceral ya contiene unas células que el doctor pregunta mucho, los podocitos o células epiteliales viscerales. Estos podocitos tienen diferentes características. No sé si lo he puesto por acá bonito. Acá está, ¿ya? Aquí lo vamos a ver después, ¿ya? Tenemos esa capa visceral que está en contacto con el glomérulo, el espacio urinario, ¿ya? Y en este espacio urinario ocurre lo que se llama el ultrafiltrado glomerular o lo que es la filtración glomerular, prácticamente, ¿ya? Lo que es la filtración y se forma la orina primaria, es decir, el primer paso para formar la orina, ¿no? ¿Cuáles eran los pasos? Filtración, reabsorción y secreción. Entonces, ahora, acá vamos a ver que también el corpúsculo renal ya tiene dos polos, ¿ya? Tiene un polo urinario, donde se va a formar la orina, y tiene un polo vascular, ¿ya? Entonces tenemos que identificar muy bien eso. Identificar bien eso, ¿ya? Entonces, en el túbulo, en el extremo urinario, ¿cómo reconocemos dónde está el extremo urinario? El túbulo contorneado proximal en la placa histológica. Y en el polo vascular, el túbulo contorneado distal. El túbulo contorneado distal tiene lo que es la famosa células cilíndricas, ¿ya? A ver. Células cilíndricas, ahí. Células cilíndricas, ¿ya? A las que vamos a llamar células de la mácula densa, ¿ya? Estas se caracterizan por detectar los canales de sodio, detectan la concentración de sodio. Miren, los túbulos generalmente siempre son cúbicos simples, ¿no ve? Cúbicos simples.
cúbicos simples, pero estas células de la mácula densa son más cilíndricas, la diferencia, ¿ya? Entonces, si nosotros vemos en un lado túbulo contorneado distal, en el otro es el proximal, punto, ya lo sabemos identificar. 2. En el polo vascular, donde está el túbulo contorneado distal, es donde está llegando la arteria aferente y donde está saliendo la eferente. Entonces, siempre acuérdense de eso, ¿ya? Siempre acuérdense de eso. Esos dos polos. Ya es lo que más importa. Túbulo contorneado distal, túbulo contorneado proximal. ¿Ya? Ojito con ese detalle. ¿Ya? Entonces, en lo que es su estructura, tiene glomérulo y cápsula renal, pero pues en su configuración externa, podemos decir, hay un polo urinario y un polo vascular. Polo vascular encontramos esto. Y acá les voy a poner esto. Túbulo contorneado distal, mácula densa, que lo vamos a ver de un momento. ¿Qué más tenemos? Los capilares peritubulares, ya por si acaso, alrededor, ya acá, los capilares peritubulares. Luego los túbulos renales que ya hemos visto, ¿no? Un túbulo tienen epitelio cúbico simple, se dice que presentan microvellosidades, estas células, miren, tienen microvellosidades, que en el intestino le llamamos chapa estriada, aquí lo vamos a guardar borde o ribete en cepillo, ¿no? Entonces, o ribete de cepillo, por eso se lo da, ¿ya? Entonces, se los nombra uno a los túbulos por su trayecto, o sea, contorneados rectos, por su ubicación, están proximal o distal, y por su espesor, grueso o delgado, ¿ya? No hay mucha ciencia ahí, ¿no? Entonces, aquí lo debería haber puesto la imagen de los túbulos, ¿no? Va, no me sale. Copiar, pegar. Ahí está. Ya le enviamos al fondo. Ya, entonces tenemos, de nuevo, vamos a repasar, el túbulo contorneado proximal, el asa de Henle, túbulo contorneado distal, conector y luego el colector que no forma parte de la nefrona. ¿Ya? Entonces el contorneado proximal absorbe el 100% de glucosa, el 98 al 100% de aminoácidos, el 65% de sodio, bicarbonato, secreta hidrógeno. ¿Ya? Y quiero aquí hacerles un poco de recuerdo de la formación de la orina. Hemos dicho primer paso, filtración, es decir, del glomérulo a los túbulos renales. Luego la reabsorción de los túbulos renales pasan aquí a la arteriola descendente. De la eferente nace en la descendente y sale lo que es la reabsorción. Y de acá de los capilares peritubulares, es decir, de circulación sistémica a los túbulos, ya es la secreción. Ya, esa es la secreción, ese es el paso de la formación de orina. 3 pasos: filtración, reabsorción y secreción. Ahora, esto lo van a ver en fisiología de nuevo, no es tan necesario, pero algunos docentes lo preguntan, ¿ya? En la asa de Henle tenemos 4, ¿no? La descendente gruesa, descendente delgada, ascendente gruesa. Todo eso es asa de Henle. La descendente gruesa, el resto de glucosa que quede, si es que llega a quedar. La descendente delgada ya reabsorbe agua, sodio. La ascendente delgada, acá, es impermeable al agua. Impermeable al agua. ¿Ya? Y reabsorbe más que todo, miren, sodio, potasio y cloro. ¿Ya? Sodio, potasio y cloro. Y la ascendente delgada ya vuelve a reabsorber un poquito a un nivel de la corteza. Ya, luego tenemos el túbulo contorneado distal, que esto es muy importante porque presenta la mácula densa. ¿Y qué más hace? Reabsorbe sodio, bicarbonato y cloro. Y empieza el agua, ¿ya? ¿Por qué? Porque acá todo esto es impermeable al agua, ¿ya? Impermeable al agua. Ahora, el túbulo contorneado distal, ¿ya? Tiene lo que es la mácula densa, ¿sí? Células cilíndricas altas que, bueno, se caracterizan por 2 cosas, ¿ya? Más que todo, detecta las concentraciones de sodio.
como cuando detecta las concentraciones de sodio, jóvenes, estimula la secreción de la renina o la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que lo vamos a ver ahorita. Entonces tenemos la secreción de potasio, amonio y también de hidrógeno, que eso ya es por el túbulo contorneado. Luego tenemos el conducto conector, que conecta con el colector, ¿ya? Y el colector sabemos que no es parte de la nefrona, ¿ya? Esas son las funciones. Yo quiero que se acuerden el nombre de los túbulos, ¿ya? En especial cómo está conformada el asa de Henle, por ejemplo, le puede preguntar al doctor. Y dibuje una nefrona. ¿Cómo lo van a dibujar? El corpúsculo renal, dibujan, ¿no?, lo que es el corpúsculo renal, ya ahí con su arteriola aferente, su arteriola eferente, la cápsula de Bowman con su capa parietal, luego su capa visceral, entre los dos el espacio urinario y de aquí desprendiendo el túbulo contorneado proximal, acá el distal. Y acá dibujan la mácula densa. Listo, ya está dibujado. No necesitan explicar más. O sea, y muchos, ay no, qué difícil dibujar eso. Facilito, ¿no? Solo hay que tener un esquemita de esto. Ahora, ¿cómo está conformado el aparato de filtración? ¿Ya? Es decir, ¿cómo se forma la orina? Y el aparato de filtración está conformado por los capilares del glomérulo, la membrana basal glomerular y la capa visceral de la cápsula de Bowman. Ya, tres cosas, eso se lo tienen que memorizar. Uno, el endotelio de los capilares, ya del glomérulo. 2, la membrana basal glomerular. 3, la capa visceral de la cápsula de Bowman. Y ahora aquí vamos a ver que el endotelio de la capa capilar es un endotelio fenestrado, muy permeable, forma la capa interna de los capilares, tiene poros de filtración de 70 a 70 nanómetros, ¿ya? Y tiene los famosos podocitos, ¿ya? Que son células epiteliales modificadas. Ya tienen prolongaciones que se llaman los pedícelos, tienen ranuras de filtración y funcionan y sirven para la filtración de la orina. Porque ¿qué es la filtración? El paso de la sangre, de ciertos productos de la sangre, hacia el polo urinario, es decir, de los capilares al túbulo contorneal. De circulación sistémica, podemos decir, de los corpúsculos renal a lo que es el túbulo renal, ¿ya? Y se dice que entre los podocitos, ya entre los pedícelos, hay un espacio que se llama el subpodocitario. Y aquí vamos a ver las características del podocito, ¿ya? Es lo que muchos nunca nos dicen y el doctor Sangüesa pregunta, ¿ya? Encontramos estos podocitos. Tienen prolongaciones llamadas pedícelos. Ahí están las prolongaciones. Entre medio de las prolongaciones tiene ranuras de filtración. Pedícelos, ranuras de filtración. ¿Ya? Funcionan en la filtración. Y entre medio de esos, ¿ya? Hay entre ranuras de filtración grandes, ¿ya? Encontramos que el espacio, bueno, entre dos podocitos, ¿no? Imagínense que aquí hay otro podocito, ¿ya? El espacio subpodocitario, ¿ya? Si hubiera otro podocito ahí en la imagen, ¿ya? Entonces, si hubiera otro podocito, ahí podemos decir que hay un espacio subpodocitario. Entonces, son las características. ¿Qué es el podocito? Una célula epitelial modificada, ¿ya? No tiene una forma definida, tiene prolongaciones y se la describe como una célula epitelial que sufrió una transformación, que se modificó. Ya, esa es la diferencia. ¿Qué tiene que saberse esto de los podocitos? Sí, al menos para el doctor Sangüesa, pesanga, ¿ya? Pesanga. Luego tenemos las células del mesangio, ¿ya? Son células ya que son células y matriz. ¿Qué es el mesangio? Células y matriz extracelares. Como si fuera un tejido que está entre medio de los capilares peritubulares, ¿ya? Está en medio de los capilares, del glomérulo, perdón. Entonces ya no es intraglomerular, sino también es intra y extraglomerular. O sea, está dentro y fuera del glomérulo. Cuando está fuera del glomérulo renal, ¿ya? Se le llama células de Lasis. Por ejemplo, puede aquí, a ver, cuando es extraglomerular son las células de Lasis.
Acá tenemos, miren, esto de acá es las células mesangiales, ¿ya? Cuando está fuera del glomérulo, miren, cuando está aquí, se llama células, aparte de las yuxtaglomerulares, miren, estas de acá son células mesangiales, ¿ya? Y esas células mesangiales extraglomerulares se llaman células de Lassis, y estas de acá ya son intraglomerulares, ¿ya? Entonces, ojito con ese detalle. Las intraglomerulares cumplen estas funciones que se le tienen que saber, es sanga con el doctor, sangüesa, sí, ¿ya? Fagocitosis y endocitosis, soporte estructural, modulación de la distensión glomerular y secreción, ¿ya? Acá en el yuxtaglomerular, mácula densa, células yuxtaglomerulares y células mesangiales extraglomerulares o de Lassis, ¿ya? El aparato yuxtaglomerular es un conjunto de células que está fuera del glomérulo al lado. ¿Dónde están estas células? Miren, mácula densa, células yuxtaglomerulares que están al lado del glomérulo. Son células que tienen vesículas, ¿ya? Muchas vesículas en su interior que secretan la renina. ¿Ya? Son las células yuxtaglomerulares. ¿Ya? Su función, sintetizar la renina. ¿Ya? Y luego tenemos las células mesangiales extraglomerulares o de Lassis. ¿Ya? Sus funciones tenemos la renina, la activación de la presión arterial y el equilibrio hídrico. La activación tenemos sistema renina, angiotensina, aldosterona. ¿Ya? Entonces, esto es pregunta de examen. ¿Cómo está conformado el aparato yuxtaglomerular? Mácula densa, células yuxtaglomerulares y células mesangiales extraglomerulares. ¿Cuál es su función? Síntesis de renina. ¿Ya? Regula presión arterial. ¿Por qué? Porque regula el sistema renina, angiotensina, aldosterona. ¿Y cómo regula este sistema? Equilibrando el volumen del agua en la sangre. ¿Ya? Ahora, la formación de la orina, hemos dicho 3 pasos: filtración, reabsorción y secreción. La filtración es el paso de los capilares glomerulares a... Miren, acá hay un podocito, antes de pasar, otro podocito, ¿ya? Y entre este de acá sería el espacio subpodocitario, ¿ya? Ojito con ese detallito, ¿ya? Que hay que notarlo, entre dos podocitos adyacentes, ¿ya? El espacio subpodocitario. Por ejemplo, acá incluso podría decir que es un espacio subpodocitario, ¿no? Entre dos prolongaciones de ahí. Dos prolongaciones grandes, ¿no? No en la ranura de filtración nomás. Ya, entonces, ojo con ese detallito. Ahora nos vamos a la formación de la orina. Entonces tenemos, miren acá, el capilar glomerular. De ahí pasa ¿a dónde? A los túbulos renales. Eso se llama filtración. No selectivo. Pueden pasar las sustancias que llegan a atravesar los capilares que son fenestrados. Como los fenestrados tienen muchos agujeritos, pues van a pasar, ¿no? Ahora, la reabsorción sí es selectiva y es el pasar de acá a los capilares peritubulares. Entonces, sí o sí tiene que pasar de aquí a aquí. Entonces, esa se llama, pues, la reabsorción. Esta sí es selectiva. Solo ciertas sustancias que se reabsorban en el túbulo son capaces de, pues, de hacerlo, ¿no? Entonces, tenemos ahí la reabsorción de los capilares peritubulares. Y luego tenemos la secreción, que es de los capilares peritubulares a los túbulos renales. ¿Ya? Entonces, eso para ir entendiendo. ¿Cómo se forma la orina? Filtración, reabsorción tubular, secreción tubular. Y ahora vamos a hablar de lo último, y con eso acabamos. Y luego hay que ver plaquitas y ya nos vamos. Sistema renina-angiotensina-aldosterona. El sistema renina-angiotensina-aldosterona ya va a cumplir lo que es uno, regular la presión arterial y el volumen sanguíneo. ¿Ya? ¿Cómo regula el cuerpo la presión arterial? ¿Ya? Regula de 3 maneras. ¿Ya? Primero lo regula el sistema nervioso. ¿Ya? ¿Qué hace el sistema nervioso? Vasodilatación, vasoreceptores, pero es una respuesta a corto plazo. ¿Ya? Así se regula la presión, en caso que suba o baje. ¿Ya? Luego, ¿ya? Vienen respuestas neurohumorales.
Cuando hablo de neurohumorales me refiero nervioso y endocrino, ¿ya? Igual, corto plazo, ¿ya? Corto medio, podemos decir, ¿ya? Después de ahí viene lo que es el sistema renina, angiotensina, aldosterona, ¿ya? Cuando la presión arterial aumenta, el sistema renina, angiotensina regula a mediano plazo, a mediano plazo, ¿ya? A mediano plazo. ¿Qué pasa con el sistema renina-angiotensina? Que la angiotensina también tiene efectos adversos, que lo vamos a ver. ¿Y qué hacen los medicamentos? Inhibir a la angiotensina, ¿ya? Por 5 a 10 años este sistema, ¿ya? Funciona bien, ya regula la presión, no hay efectos. Después de 10 años, una persona que sea hipertensa, que tome antihipertensivos de 10 años y siga manifestando clínicas porque uno no se cuida, no hace ejercicio, se sigue alterando, subiendo y bajando la presión. Entonces, tengan cuidado porque este sistema renina, angiotensina, aldosterona lo que va a producir ya va a aumentar la hipertrofia del corazón. Uno, por la sobrecarga. Dos, porque se liberan factores que activan a los fibroblastos y los fibroblastos secretan, ¿no? Sintetizan fibras de colágeno y van a generar tejido conjuntivo ahí que va a ser tejido no contráctil para el corazón. Entonces ahí es jodido. Ahora imagínense que se añade un infarto agudo de miocardio, ese corazón va a ser hipertrofia. Entonces siempre tengan cuidado. El sistema renina, angiotensina, aldosterona solo te va a regular 5 a 10 años, es decir, la medicación hasta por ahí. ¿Ya? Porque después, ya, jóvenes, ahora, ya, ese era el gran problema. Manejábamos la hipertensión muy bien con medicamentos de 5 a 10 años. ¿Por qué? ¿Qué hacen los medicamentos lo vamos a ver ahorita, ¿ya? Dos antihipertensivos en manera general. Pero es jodido. Solo quiero que se acuerden de 5 a 10 años. Ahora, quiero que después vean, ya, lo que es el último, ¿ya? Y esto, muchos dicen que de 3 a 5 años esto ya está jodido. Incluso ni 10 algo, ¿ya? De 3 a 5 años. Pero ¿por qué antes no se había descubierto eso? Ya, resulta, ya, que hay otro factor que se llama el péptido, ay, que el doctor Sangüesa lo pregunta, ya, el péptido natriurético auricular, ventricular y cerebral. ¿Por qué le pongo B? Porque así se abrevia. ¿Ya? Entonces, son distintos factores natriuréticos, péptido natriurético. ¿Ya? Esos inducen una diuresis, inducen una pérdida de agua para disminuir la presión arterial. Esta se dice que regula hasta 10 años en sí. ¿Ya? Esta, ¿qué hace? Inhibe el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Es decir, que el sistema renina-angiotensina en 5 años ya me generaría una hipertrofia. Pero ¿por qué no lo hace? Por el péptido natriurético auricular. Este se secreta en el corazón, pero genera su efecto en el riñón. Produce diuresis, produce orinar, botar agua. ¿Ya? Entonces, pues ahí hay esa regulación. Así se regula la presión arterial. Ahora, ¿por qué les explico esto? Para que esto les sirva para toda su vida. ¿Ya? Tenemos el sistema renina, angiotensina, aldosterona. ¿Ya? Que se va a activar por tres cosas, aunque podemos definirla en una hipoperfusión renal, o no le está llegando sangre al riñón, o por ejemplo, una deshidratación, un déficit de sodio, hemorragia, no sé, la femoral se rompió y está botando sangre. Entonces, una hipoperfusión renal que me disminuya la volemia o disminuya la presión, ¿ya? O me disminuye ese intercambio de oxígeno, disminuye el gasto cardíaco del riñón, que le llega al riñón, ¿no? Entonces, pues, va a activar. ¿Ya? ¿Qué pasa cuando hay esta hipoperfusión? Se activa la mácula densa. ¿Por qué? Porque si hay menos volumen de sangre, hay menos sodio. ¿Quién detecta el sodio? La mácula densa. La mácula densa está en el tubo contorneado distal y son células cilíndricas altas. ¿Ya? ¿Eso qué hace la mácula densa? ¿Activa a quién?
células yuxtaglomerulares del riñón. ¿Qué hacen estas células yuxtaglomerulares, jóvenes? Síntesis de renina. ¿Ya? Me sintetiza renina. La renina llega a circulación sistémica, es decir, llega a los capilares, ¿ya? Y entra en contacto con lo que se llama el angiotensinógeno. Esta es una proteína globular. Ahí. Es una proteína globular, ¿ya? Este angiotensinógeno. Está en la sangre. Entonces llega a la sangre de la renina y ¡pum! Se entra con eso, ¿ya? Entra en contacto con el angiotensinógeno y produce angiotensina 1. ¿Ya? O sea, renina más angiotensinógeno forman angiotensina 1. La angiotensina 1 tiene que llegar hasta el pulmón. ¿Ya? Llega hasta el pulmón. Y entra en contacto con una proteína que se llama la ECA, la enzima convertidora de angiotensina. Esta ECA lo que hace es convertir la angiotensina 1 en angiotensina 2. Y ahora sí, ¿quién produce la magia? La angiotensina 2. La angiotensina 2 genera dos efectos que tienen que aprendérselo para fisiología y para todo. Créanme que esto a mí me ha salvado en mi segundo parcial de fisiología, porque yo esto ya lo sabía por histología. Y cuando ya llegó y yo no terminé de leer renal, me faltaban 14 temas, al otro día era mi examen, y dije, mierda, y me puse a estudiar así, de 5 de la tarde a 3 de la mañana. Mi examen era a las 7. Y acabé. Acabé porque decía, esto sí sé, daba una leída rapidita, y lo entendía, Entonces, lo que aprendan hoy les va a servir para el año. ¿Ya? Entonces, la angiotensina 2, nada es imposible, me fue re bien en ese examen. Me faltó un poquito de tiempo y le daba los 15 de 15, saqué 13,5. Entonces, tenemos aquí la angiotensina 2, ¿ya? Genera dos efectos. Uno, ¿ya? A nivel de la corteza suprarrenal y otro a nivel de las arteriolas. ¿Ya? Entonces tenemos dos sistemas. Uno en las arteriolas, dos efectos, en la arteriola y otro en la corteza. Cuando está en la corteza suprarrenal, ya se produce la aldosterona. ¿Y qué hace la aldosterona? Hemos visto ya en endocrino. Aumenta la reabsorción de sodio. ¿Ya? Y ahora, ¿dónde va el sodio? Va el agua. ¿Ya? Por ejemplo, han escuchado de estos sueros de rehidratación oral, ¿no? Peor ahora con lo que ha salido de electrolit y toda esa miércoles, ¿no? Ya, han debido escuchar, ya. Esos sueros tienen electrolitos, tienen todo. Entonces, ¿para qué? Para que el agua vaya ahí. Ya, sodio, hidrógeno. Ya, bueno, ahí, sodio y el agua, ¿no? Entonces, ¿dónde va el sodio? Entonces, ¿qué hace la aldosterona? Reabsorbe sodio, y si se reabsorbe sodio, se reabsorbe agua, ¿ya? ¿Y qué más produce? Secreción de potasio y de hidrógeno. Es decir, lo que va a hacer es que de los túbulos renales, ya, va a reabsorber, ya, va a hacer que pase sodio y agua, ya, y de los capilares peritubulares, ya, va a pasar potasio y hidrógeno, ya, eso no es tan importante, esto es lo que quiero que se acuerden. Ahora, de la vasoconstricción, ya, ahora en las arteriolas produce una vasoconstricción, ya, que aumenta la presión arterial hasta retornar a valores normales, ¿ya? ¿Qué pasa cuando ingresa el sodio y el agua? Aumenta el volumen sanguíneo, lo que va a retomar a presiones normales. Entonces, cuando hay una hipoperfusión renal, ¿ya? Se activa este sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Qué pasa cuando ya hay presión alta, joven? Esto es cuando hay presión baja, así se equilibra. ¿Qué pasa en la presión arterial alta? Esta tensión está aumentada. ¿Quién se encarga de generar esa vasoconstricción? Angiotensina 2. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con esta angiotensina 2? Inhibirla. Entonces, tenemos dos tipos de medicamentos. Los IECA, ¿ya? Que inhiben a la enzima convertidora de angiotensina, por tanto, la angiotensina 1 no se convierte en angiotensina 2, ¿no? O sea, ahí, X, cerramos esta parte del proceso. Eso hacen los IECAs. Tienen un efecto que los IECA disminuyen una enzima que es la bradicinina y produce en algunos pacientes tos por IECA, ¿ya? Tienen tos, ¿no? Ese es el enalapril.
Por ejemplo, el enalapril o IECA. Luego tenemos los ARA2, ¿ya? Esto no es necesario que se lo aprendan, pero los ARA2, ¿dónde actúan? En los receptores. Hay dos tipos de receptores de la angiotensina 2, AT1 y AT2, ¿ya? Los AT2 son efectos beneficiosos, los AT1 son efectos de vasoconstricción, ¿ya? Entonces, acá vienen e inhibe la angiotensina, ¿ya? Ahí inhibe la angiotensina 2, ¿ya? Digo, el ARA2 a la T1, a esa vasoconstricción. Como se inhibe la vasoconstricción, jóvenes, ¿qué es lo que sucede? Ya no hay vasoconstricción, por ende va a haber vasodilatación, disminuye la presión arterial. Pero lo único que hacemos es inhibir este sistema. Y este sistema máximo hasta 10 años lo vamos a hacer con los medicamentos. Después de esos 10 años, ya hay muchos riesgos que los pacientes con hipertensión hagan ACV, hagan aneurismas, hagan las complicaciones de hipertensión si es que no se cuidan. Entonces hay que tener mucho cuidado con ello. No hace mucho me habló un amigo y me dice, me comenta el caso de su madre. ¿Cuántos años ya lleva? Me dice, más de 10 años. Y empezó a tener como si tuviera una crisis hipertensiva. Y yo le digo, y cuando me dice más de 10 años, oye, cuidado que está haciendo aneurisma, cuidado que está haciendo este otro, verificando, hacer el análisis. Resulta un aneurisma en la aorta. Entonces hay que tener cuidado. Cuando son más de 10 años, ya hay que tener mucho cuidado. Por eso el paciente se tiene que cuidar. Por eso, ya, yo decía, entonces, ¿cómo podemos ayudar a estas personas? Ya yo me preguntaba eso en segundo. Y en cuarto ya uno se me adelantó, pues, ¿no? Por ejemplo, si el péptido natriurético auricular inhibe al sistema renina-angiotensina-aldosterona, ya, de manera natural, ya, entonces imaginémonos, hay algo que degrada al péptido natriurético, ¿no ve? Ya, resulta que esa molécula se llama nepricilina, ¿ya? Que inhibe al péptido natriurético auricular, ¿ya? Es decir, lo elimina. Entonces, ¿por qué no creamos fármacos que son los inhibidores de la nepricilina? Y lo hicieron, ¿ya? Estos inhibidores de la nepricilina hacen que el péptido natriurético no se elimine, por lo tanto aumenta, y como el péptido natriurético obliga a hacer diuresis, inhibiendo el sistema renina-angiotensina-aldosterona de manera natural, sin generar los efectos adversos que te produce un ARA2 o un IECA, se regula fácil. Por eso ahora los cardiólogos, al menos aquí en Bolivia, digamos así, se pelean por dar inhibidores de nepricilina. ¿Por qué? Unos son caros, los pacientes no pueden pagarlo, porque hay que tomarlo todos los días, ¿no? Se hace caro, ¿no? Pero ahora con los medicamentos están caros ahorita en Bolivia. Dos, no hay mucha cantidad disponible, no llegan, los laboratorios aún en Bolivia no lo producen. Entonces, pues un poquito complicado la importación de los medicamentos, lo que hace que el costo sea más y el paciente no puede pagarlo. Y tres, el mejor tratamiento es aquel que el paciente pueda pagar. Tú le puedes dar el mejor fármaco, lo mejor de lo mejor, y si el paciente no lo puede mantener, lo va a dejar. Así que esas son las cosas de los médicos, ¿no? Lo que nos deja ahí. Pero esto es algo muy bueno, ¿ya? Porque ayuda. Y con esto podemos controlar la presión arterial de mejor manera cuando hay una presión que pacientes que ya tienen hipertensión arterial crónica, que tienen por más de 10 años y evitar los efectos adversos de la hipertensión. Y todo esto se resume en el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Esto lo van a ver en segundo, lo van a ver en tercero, lo van a ver en cuarto, lo van a ver en quinto. ¿Ya? Esto lo van a aprender para su vida. ¿Ya? Tal vez no entre mucho en su examen, más que la mácula densa, un poco de la angiotensina, dónde se produce la aldosterona, ¿ya? Pero ya cuando lleguen a fisiología, acuérdense de estas diapos, acuérdense de esta imagen porque es del tórtora, por eso yo amo al tórtora, porque esta imagen no está en el Robbins, no está en el Guyton, no está en ningún lado. Ya esta imagen fue la que a mí me hizo entender el sistema renina-angiotensina-aldosterona cuando postulé a la San Simón. Entonces, una imagen muy bonita que les va a ayudar a entender todo. Y así se regula la presión arterial. Y todo es histofisiología. Por eso, a veces a algunos no les gusta mucho histología. Por eso es que la tasa más alta de aplazados es en histología. Pero es
porque no es, por así decirlo, tridimensional, como uno va al cadáver, es un poco más bonita la anatomía en esa parte, pero también es porque no hay muchas imágenes, ¿no? Ahora, si nos vamos a lo que es ya histología neta, a cómo reconocer las plaquitas. Entonces, tenemos aquí una placa de uréter. Uréter tiene un epitelio que es de transición. ¿Qué era un epitelio de transición? Un estratificado. Ahora, es un epitelio estratificado que puede cambiar de plano o a cúbico simple, ¿no? Dependiendo, ¿no? Pero también puede tener células en cúpula, eso más que todo en vejiga, ¿no? Pero igual está en todo el tracto genitourinario. ¿Ya? Entonces tenemos aquí un epitelio que es estratificado, ¿ya? Lámina basal, muscular lisa, ¿ya? Y su adventicia. Entonces tenemos mucosa muscular y adventicia. Ahora quiero que veamos vejiga. ¿Cómo diferenciamos vejiga de uréter? Uno, aparte del corte, ¿no? De todo el corte y la luz. Miren la capa muscular. Es gruesísima. Esta muscular es gruesísima y corresponde al músculo detrusor de la vejiga, ¿no? Que tiene 3 capas prácticamente. Lo vamos a señalar: una longitudinal interna, una circular interna y una longitudinal externa. Aquí vemos otra vez la imagen, lo mismo, urotelio, capa muscular muy gruesa. Y esto nos tiene que ayudar a diferenciar, por ejemplo, de quién, jóvenes, de quién nos podemos confundir vejiga. Ahí vienen con quién, con epidídimo. ¿Por qué? Porque epidídimo para la, digo, conducto deferente, y tienen una muscular muy gruesa, ¿ya? Vamos a ver más adelante. Ahora, la uretra. Acá esto es preguntaza de examen con el doctor. En el varón tenemos uretra prostática, membranosa y esponjosa peniana. En la mujer tenemos un tercio superior, medio e inferior. En la uretra tenemos prostática, es epitelio de transición. En la membranosa es cilíndrico estratificado o pseudoestratificado. En la esponjosa peniana es cilíndrico pseudoestratificado. Ahora, de estas porciones, ¿cuál es la más grande? La esponjosa. Entonces, ¿qué epitelio predomina en el varón? Cilíndrico pseudoestratificado. Ahora, en su extremo distal, es decir, donde está ya el orificio de la uretra, pues encontramos plano estratificado, obviamente porque está en contacto con la piel. En la uretra esponjosa encontramos conductos de desembocadura de las glándulas bulbouretrales de Cooper y las uretrales de Litre. ¿Ya? No se olviden de esas 2 glándulas. Ahora, en la mujer hay 3 tercios y cada uno corresponde a un tipo de epitelio, ¿ya? El tercio superior, epitelio de transición; el tercio medio, cilíndrico pseudoestratificado; el tercio inferior, plano estratificado. Y el doctor te dice, ¿cuál de los dos es el más predominante? ¿Transición o plano estratificado? Tú vas a Ross y ninguno de estos te lo dice, o sea, te dice que en cada tercio hay cada uno. Pero tú vas al Gachner, histología de Gachner, y Gachner te lo dice en su título en negrita: epitelio plano estratificado es el que predomina en la mujer, ¿ya? Y eso sí es cierto, predomina en la mujer el plano estratificado, y tenemos las glándulas de Litre y las glándulas parauretrales, esto en la mujer, de Snec, ¿ya? Ojito con ese detalle, con eso terminamos lo que es